Bueno, Trina, la declaración de Pedro Castillo después que se anunciara esta acusación constitucional de parte de la Fiscalía. Vamos a analizar desde ya este tema y nos conectamos con nuestro invitado especialista la mañana de hoy. Se trata de Juan Carlos Ruiz Rivas, analista internacional. Está con nosotros a esta hora desde Perú. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Noticias Globovisión Internacionales. Muy buenos días, Trina. Muy buenos días, José Enrique. Un gusto estar con ustedes y su audiencia. ¿Cómo están? Bueno, muy bien por acá. Ávidos de que nos explique un poco lo que está pasando, este nuevo capítulo que se abre en la crisis política de Perú. ¿Qué procesos le siguen ahora que Castillo tiene esta nueva acusación? Él dice que esto es inconstitucional porque, según es una figura que nunca se ha utilizado en estos casos y sobre todo en el gobierno peruano. ¿Cómo nos explica usted lo que está sucediendo? Y no le falta razón, José Enrique. En realidad, esta situación es inédita en el país porque en 200 años de fundada la República, por la inmunidad, digamos, que tiene el cargo de presidente, no debería poder acusársele o investigársele, incluso jamás ha investigado a un presidente de funciones en toda la historia republicana del Perú. Esta es la primera vez que ocurre que un presidente de funciones es investigado por una fiscalía, digamos, en vista de que habrían o existirían, y esa es la razón de la denuncia fiscal formalizada al Congreso el día de ayer, existirían indicios, ¿no es cierto?, y pruebas claras, todavía no las vemos, vamos a ver cómo se da el curso de la presentación de estas pruebas, de que el presidente Castillo, según dice la acusación constitucional y de la fiscal, lideraría una organización criminal al interior del Estado, especialmente esta primera parte de la acusación en su ministro de Vivienda y en su ministro de Transportes, los exministros, porque ya no lo son, organizando, dirigiendo, creando oportunidades para enriquecerse ilícitamente y por lo tanto malversar fondos públicos en beneficio propio. Esto, recordemos, no es una novedad, esto viene desde testimonios periodísticos desde hace más de un año y medio que tenemos, desde que ocupa el presidente, digamos, el cargo. Estos han sido denuncias periodísticas, han sido declaraciones de testigos protegidos o de colaboradores eficaces que han venido declarando estas situaciones desde hace tiempo, pero esta es la primera denuncia formal que va al Congreso en principio y que pertenece a la estructura del Poder Judicial, en donde se formaliza una denuncia contra el presidente. No se lo puede acusar, pero ahí están los indicios claros para que se proceda con una denuncia. Juan Carlos, y hemos visto... Sí. Y disculpe, hemos visto desde hace muchos años cómo se mantiene esta pugna entre el Congreso y el gobierno. ¿Es algo que forma parte de la cultura peruana? ¿Por qué sucede esto? En realidad no es algo de la reciente cultura peruana. Últimamente la inestabilidad que ha existido respecto a la legitimidad o a la popularidad que tienen el Congreso y el gobierno central es tan baja que esto ha hecho que los poderes del Estado literalmente se autoaniquilen últimamente entre ellos en los últimos años. La pandemia, dicho sea de paso, agudizó esta confrontación, pero en realidad la razón es la poca popularidad, la poca legitimidad y el respaldo popular que tienen como poderes del Estado. Recordemos que el episodio Vizcarra, el episodio de los últimos cierres del Congreso, cuando se cierra el Congreso después de Vizcarra, la caída del presidente Merino y esa sucesión entre el 2018 y el 2020 de hasta 4 presidentes en los últimos 2 años, ¿no? Y ahora esta inestabilidad del presidente Castillo es que ninguno de estos presidentes logra tener un respaldo que supere el 25 o 26% del país. Y entonces, con tan poca popularidad, y el Congreso no logra superar el 15% de respaldo ciudadano. Entonces, con ese poco respaldo, estas instituciones son muy frágiles y por lo tanto se autoaniquilan muy fácilmente. Eso genera una institucionalidad muy frágil. Pero ¿qué es lo que viene? Si esta denuncia fiscal, de hecho, son indicios, lo que ha pedido la Fiscalía de la Nación es suspender al presidente para que se le inicie una investigación, porque mientras ocupe el cargo de presidente no puede ser investigado por la inmunidad que tiene. Es una figura que no está prevista en la Constitución, necesitaría que el Congreso haga modificaciones a esa Constitución
Y ahí es donde viene nuevamente el tema de votos. Recordemos que en este periodo que tiene el presidente Castillo, ya el Congreso ha intentado, en la primera mesa directiva, vacarlo 2 veces, fracasando en ambos intentos. Si este tercer intento, que fuerza la Constitución, porque tendrían que hacer modificaciones el mismo Congreso, que después tendría que votar para poder suspenderlo, para que se lo investigue, ¿no es cierto?, mientras pone a otro presidente, una figura muy forzada de la Constitución, no necesariamente contaría con los votos para hacer todas estas modificaciones y encima suspenderlo y dejarlo de lado, ¿no? Tendría que asumir la vicepresidenta. Y sobre eso quisiera atajarlo, estimado Juan Carlos. En cuanto a un posible escenario de que Castillo sea suspendido de su función, si esto llega a prosperar, la investigación en el Congreso, y se determina que realmente es constitucional, ¿cómo sería el estatus del gobierno peruano si asumiría la vicepresidenta en este caso, que también es señalada y ejerce ciertas funciones que son cuestionadas por gran parte de la opinión pública? ¿Cómo quedaría esto? La ruta constitucional es, si el presidente es suspendido o vacado, quien asume inmediatamente es la vicepresidenta. Si la vicepresidenta también es vacada o suspendida o inhabilitada, asume el presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso asume, tiene la necesidad de convocar en un año, un plazo hasta un año máximo, a elecciones o generales o a elecciones del Ejecutivo. Es un tema que en la Constitución no está claramente dicho, dice convocar elecciones. Entonces está en la prerrogativa del Congreso, o el presidente del Congreso, o el nuevo presidente, decidir si convoca elecciones generales nuevas, que es Congreso y presidente, o si solo convoca a presidente, ¿no? Esa es una disyuntiva, esos serían los escenarios constitucionales o la ruta constitucional que vendría en el caso peruano. Claro, y por supuesto quedará entonces la interrogante de si posiblemente hay una vacancia, si Pedro Castillo podrá salvarse o no de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Juan Carlos Ruiz Rivas, analista internacional y vicepresidente de Pacific Latam.